presencia infaltable y muy esperada de Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, fíjate, me gusta septiembre. Estamos haciendo el programa el 1 de septiembre y yo no sé estas cosas locas de las emociones, pero empieza septiembre y es como que empieza una alegría, como una cosa como de tener esperanza en el futuro. No sé, septiembre es bonito, a mí me gusta. Qué bueno. Bueno, yo antes que parta el programa quiero manifestar acá públicamente mi profunda satisfacción al saber que la gente que ha pasado por periodos tan difíciles, tan duros y tan agotadores en el proceso de sus candidaturas, como el caso de Daniel Jadue, han encontrado una oportunidad para descansar, así que yo le quiero desear mis mejores parabienes en este momento en que se encuentra en un hotel en Punta Cana, en República Dominicana, un lugar más o menos, no es muy barato que digamos, y hemos visto fotos de él saliendo del hotel con su señora, supongo, y todo el hombre así a pecho descubierto, una cosa que realmente me alegró, me esponjó el corazón de ver que el hombre está descansando al fin y como se lo merece. ¿Para qué va a ir a Cuba o a algún lugar así desagradable donde no hay nada? No hay ni azúcar, ni papel confort, ni nada. Así es que, bueno, por si acaso ve el programa o alguno de sus correligionarios ve el programa, le deseo que pase unos muy satisfactorios días de vacaciones allá en Punta Cana. Se lo merece. Tú sabes que esa foto, además, hay fotos de él en el aeropuerto con destino a Miami, porque al parecer iba a Miami y después a Punta Cana, no está muy claro. Sí, claro. Pero mira, el punto acá es el siguiente. Cualquier persona tiene el derecho a hacer Por lo que supuesto. quiera, viajar donde quiera y todo. Acá tiene que ver con la inconsistencia de lo que propone políticamente. Y esto me recuerda un poco hace 2 años atrás, o 3, bueno, antes del COVID, porque ya uno pierde la referencia con respecto al año total del COVID, que nos ha hecho muchas cosas. Las fotos de Carol Cariola con su novio del momento, que era una persona conocida también, en la mitad de la manzana de Nueva York, sacándose fotos y mirando estos edificios todos iluminados, fotos por todas las calles de Nueva York, y uno dice, bueno, para exagerar un poco el punto, ahí está el epicentro del neoliberalismo, si uno quisiera ponerlo desde ese punto de vista, ahí está el epicentro del libre mercado, de la iniciativa privada, de todo lo que ellos acá en Chile proponen, todo lo contrario. Entonces, uno ahí es cuando no se explica y dice, bueno, ¿por qué pueden tener esa agenda política, pero a la vez, desde el punto de vista personal, disfrutar de aquellos países donde se está desarrollando un modelo contrario a lo que proponen? Esa es un poco... Debieran ir de vacaciones a China, donde se pasa regio, me dicen, o a Cuba, donde claro, todavía hay playas. Cierto que hay que limpiarse el popó con el diario Grama, y que está disponible siempre. O podrían ir a Corea del Norte, otro lugar encantador, pero el modelo es bueno para las vacaciones. Eso yo creo que el modelo liberal es la raja para pasar las vacaciones. Ahora, para vivir ahí, por supuesto, hay que echarlo abajo. Y pasemos ahora a otras cosas. Nicole, ¿qué tienes ahí? Vamos con el tema del cuarto retiro, que uno ya a rato se cansa de hablar, porque tenemos que ponerle cuota de seriedad, tenemos que ponerle números, tenemos que ponerle cifras, pero cuando uno ve el debate y cuando uno ve lo que dicen los parlamentarios, los diputados en este caso, porque todavía está ahí, uno dice, bueno, ¿cómo yo puedo analizar esto seriamente o con un periodismo formal, digamos? Pero el punto es el siguiente: hoy se votaba en la comisión de la Cámara de Diputados este cuarto retiro. Nuevamente hubo una serie de personas y de economistas invitados y de instituciones financieras invitadas. Esta fue la última ronda. Se proyecta que va a ser aprobado. Yo me imagino que cuando nuestros auditores escuchen este programa van a leer en las noticias que fue aprobado el cuarto retiro, lo que significa que va a pasar a la sala. Lo que no está claro lo que va a ocurrir ahí, de eso vamos a hablar luego. Se requieren, para que ustedes se hagan una idea, la aprobación en sala de 3/5 de los parlamentarios, es decir, 93 diputados. La oposición tiene 84, el gobierno saca los cálculos que esos 84 votos están, y teniendo la postura de Chile Podemos Más, así se llama ahora el conglomerado político por lo menos, teniendo la postura de sus propios diputados oficialistas, en teoría este cuarto retiro no debiera ser aprobado. El punto es que ya algunos dijeron que lo están evaluando. Tú sabes que se dejan querer cuando el gobierno empieza a hacer el lobby
ahí a presionar en el 1 a 1 para que no aprueben el cuarto retiro. Y además, entre comillas, les quiero recordar que cuando Chile Vamos le pidió abiertamente al gobierno que siguiera entregando el IFE, ¿se acuerdan que el IFE terminaba ahora? Y abiertamente lo dijeron no solamente en los medios, sino que en reuniones con el mandatario, en Viña y acá en La Moneda le pidieron que tenía que seguir prolongando el IFE universal, que ya le llega a prácticamente 15 millones de personas. Le dijeron que era para evitar también este cuarto retiro. Entonces la inconsistencia de las cosas que dicen es impresionante. Bueno, y en esta nueva ronda, donde también se analizó, si es que se analizó realmente el informe del Banco Central, uno se pregunta, bueno, ¿pero para qué? ¿Para qué hacen esta ronda? Si al final se transparenta por qué están votando esto. El presidente de la comisión, que hoy fue muy honesto en sus declaraciones, Marcos Ilavaca, del Partido Socialista, dijo que en realidad la finalidad de este cuarto retiro es seguir desmontando el sistema de pensiones. Entonces, y lo dijo abiertamente, no dijo que las personas necesitan ayuda, sabemos que no es a través por lo menos de este mecanismo que se está ayudando a las personas. Entonces, lo dijo abiertamente y salió a replicarle el diputado Alessandri diciendo que realmente le daba vergüenza, o pedía disculpas por la ignorancia del diputado Ilavaca en el sentido de que él quiere desmantelar este sistema de cotización individual, pero a la vez no están proponiendo nada nuevo, es decir, dejar a la gente a la intemperie. Y entonces acá vienen dos cosas. Uno, ya en este cuarto retiro podría haber un quinto también, se entiende lo que siempre se ha entendido, que da lo mismo las rondas que hagan los técnicos, los economistas, el Banco Central, instituciones serias para decir las graves consecuencias que puede seguir teniendo este cuarto retiro, si al final de cuentas el presidente de la Cámara, de la Comisión, de la Cámara, tiene la honestidad de decir, bueno, pero esto finalmente es para desmantelar el sistema. Entonces, me parece que el eje de la discusión deberían cambiarlo, no seguir con esto de la retórica de que las ayudas del gobierno han llegado, de que la gente no necesita porque la economía ya está reactivándose, etc. Me parece que el eje de la discusión ya debiera ser, bueno, quienes están desmantelando el sistema que proponen, para poder encarar un poco mejor el debate, porque si seguimos con el debate técnico de que un cuarto retiro va a seguir aumentando la inflación, van a seguir aumentando las tasas de interés y todo eso va en desmedro de las personas, bueno, entonces al final estamos hablando peras con manzanas, comparando cosas porque ellos no están escuchando eso. Bueno, ya sabemos eso, que quieren demoler el sistema. Ya sabemos también que hay muchas personas de la derecha, porque de la izquierda no podemos esperar otra cosa, si eso es lo que ellos quieren, desmontar el sistema, lo han dicho muchas veces también, no solamente Ilavaca lo dice ahora, lo han dicho en otras oportunidades. Lo de las rondas de técnico, por supuesto, es una hipocresía para disfrazar el asunto un poco, no sé para qué, si ellos mismos lo han reconocido que quieren echar abajo el sistema. Pero por si acaso alguien se pudiera asustar con el fin de poner un poquito de anestesia al proceso revolucionario que están empujando, entonces hacen todo este cuenteo como que es un tema de ayudar a la gente. En ese sentido, la pandemia les sirvió mucho, porque les ha permitido ocultar. Y en cuanto a la derecha, bueno, ahí tenemos una manga de gente, a veces son más, a veces son menos, que simplemente, no sé si calificarlos de cobardes, yo creo que básicamente son cobardes, porque los argumentos que se han dado contra el cuarto retiro los pueden entender incluso los congresales. Si son súper simples, incluso ellos los pueden entender. No se requiere un coeficiente muy alto, un conocimiento, es una cosa, digamos, 2 más 2 son 4. Pero son cobardes, están pensando en me van a indicar con el dedo que yo estoy contra el pueblo, entonces no tengo muchas opciones en la próxima campaña electoral, no sé, o no quiero que me funen, o quiero pasar colado. El miedo, lo he dicho tantas veces acá, Nicole, te lo he dicho contigo, lo he dicho solo, el miedo es uno de los factores fundamentales, no es una cosa marginal, fundamentales que acompañan y hacen posible estos procesos revolucionarios. Porque vistos en sí mismos, los que están realmente comprometidos con ese proceso no son la mayoría del país, ni mucho menos, son una minoría rabiosa, enfurecida, que no razona, que tienen una sola cosa en mente. ¿Y cómo entonces salen con la suya? Salen con la suya, como ocurre siempre, y ustedes lo pueden observar en muchos tipos de fenómenos en este país y en otros, porque ese grupo, con su fuerza anímica, con su intensidad, con su decisión, con su audacia, dominan la situación. Y la mayoría es una suma de individuos aislados que quedan inermes y se acobardan.
se acobardan. Esto se ve siempre. Entonces, estos señores congresistas que probablemente ya están diciendo que están en un proceso de reflexión, como dicen, van a votar favorablemente el retiro para evitarse problemas. ¿No es cierto? Nada nuevo, nada nuevo. Hay que ver si en esta oportunidad la coalición de gobierno logra finalmente aunar el rechazo. Y esta vez sí es posible. Ahora, el punto es que estos parlamentarios... El punto es que estos parlamentarios no se hacen cargo de las externalidades negativas, y acá quiero ir al segundo punto. Y estas externalidades negativas de esta irresponsabilidad no solamente tiene que ver con la inflación, con el aumento de la tasa de interés, porque al final, ¿a quién perjudica el aumento de la tasa de interés? Esa persona que quería comprarse la casa propia, la inflación, ¿a quién perjudica? A todos. Por supuesto que a la gente más vulnerable la perjudica más que a las personas que tienen la capacidad de pagar las cosas. Entonces, al final, no se hacen cargo. Lo único que falta es que después inventen un bono para compensar la inflación o el aumento de las tasas. Es una locura. No les des idea. Voy a borrar lo que acabo de decir. Pero acá me voy al punto central, y que este cuarto retiro también vuelve a incluir a las rentas vitalicias. Y acá el tema que te quería plantear hoy con respecto a lo que está ocurriendo, porque Chile siempre, y todos los candidatos, y si tú escuchas a todos los políticos, habla de que Chile tiene que estar inserto en el mundo, y etcétera, el multilateralismo. Bueno, eso implica también compromisos, y compromisos desde el punto de vista económico y de los contratos. Y la semana pasada, las aseguradoras norteamericanas enviaron 3 cartas a 3 entidades y una persona muy importante al G20 a través de Biden. El G20 se reúne el 11 de septiembre, para que ustedes sepan esa fecha porque va a ser importante. A través de Biden, a la OCDE y a la secretaria del Tesoro norteamericana, Janet Yellen, donde le piden a estas 3 entidades, a estas 3 personas, que se pronuncien acerca de los retiros de fondos de pensiones en las rentas vitalicias en Chile. Entonces, la Federación Global de Asociaciones de Seguros, con el Consejo Estadounidense de Aseguradoras de Vida, le piden a Biden que los respalden a lo que llaman ilegalidad. Y entonces esto es mucho más que un reclamo o un berrinche de las aseguradoras que hoy son a quienes pertenecen estas rentas vitalicias. Lo que ellos expresaron en la carta me parece que nos produce muchísimo daño, porque dice que Chile está dañando su reputación, que no seremos finalmente confiables para inversiones, que el Parlamento está vulnerando la inviolabilidad de los contratos, que las decisiones políticas en Chile han sacrificado el Estado de Derecho, y que además, y lo explican técnicamente, que acá no lo voy a explicar, esto es una especie de expropiación a través de esta modificación unilateral de contratos. Entonces, el Parlamento, con algunos diputados de oposición, dijeron que esto era inaceptable, porque para ellos estas aseguradoras se estaban metiendo en la política interna de Chile, y el gobierno quedó en una posición incómoda porque el gobierno no respalda estos retiros, no respalda el tema de la renta vitalicia, pero tuvo que salir a decir que iba a defender a Chile en lo que sea, si es que ellos van a tribunales internacionales. Ahora, lo peor de todo es el escaso conocimiento que han demostrado los parlamentarios transversalmente en cómo operan las rentas vitalicias, donde, por ejemplo, y a grosso modo, el afiliado que decide por esta renta, al final lo que obtiene es un derecho a obtener esta renta para el resto de su vida, pero no el derecho sobre ese patrimonio. Ese patrimonio queda en el fondo a cargo de las aseguradoras, que están obligadas además a invertirlo. Entonces, esto de que en este cuarto retiro se incluyan, y en el tercero también, y esto sería como un préstamo, no funciona así, porque las aseguradoras tienen que sacar fondos que están invertidos con contratos, con seguros, etcétera. Entonces, al final de cuentas, no es una suerte de anticipo que las aseguradoras vayan al Redbank y le pasen a los afiliados. Pero los parlamentarios en general han demostrado, y esto es lo grave, el desconocimiento total. Están legislando sin saber. Y eso me parece tremendamente preocupante. Ahora, si quieren atraer a las inversiones extranjeras, yo digo, para las futuras campañas, claramente con este Parlamento y con este nivel además de ignorancia, lo único que van a hacer es que las inversiones tanto extranjeras y nacionales se vayan. Hubo un tiempo en este país, durante largo tiempo, en que los congresales y en general el personal de lo que llaman clase política era gente que venía de sectores con alguna educación, alguna inteligencia, pero eso fue sobrepasado por los tiempos. Ahora tenemos
más participación, como dicen. Tenemos el acceso de otros grupos que no tienen absolutamente ningún conocimiento de nada. Y por eso que tú, ¿para qué voy a dar nombre? ¿No es cierto? Sería feo. Pero hay algunos miembros del Congreso que son particularmente una encarnación de este nuevo tipo humano que ha llegado a la política chilena y que se caracteriza por enarbolar como un mérito su humilde origen, que lamentablemente coincide en Chile con la ignorancia absoluta. Entonces tenemos el Parlamento, el Congreso más ignorante, más zafio, más tonto que ha tenido la historia de Chile. Digamos, esa es la realidad. Porque ni siquiera se trata de que gente que comprende las cosas, pero igual quieren obtener una sociedad diferente. No, se trata de simplemente ignorancia pura y simple. Efectivamente no saben cómo funcionan las rentas vitalicias. No tienen la más mínima idea de que esas platas van eventualmente a invertirse y se van a invertir a empresas internacionales que no les hace ninguna gracia que alguien pretenda darle un manotazo a su capital, pues, porque se le ocurrió a Juan Pérez o a la señora Juanita para la dignidad del país o alguna otra de las estupideces que dicen. Este Congreso ha hecho enorme daño, pero el daño que ha hecho hasta el momento no es nada comparado con el que van a hacer si continúan legislando y contando con el apoyo de los cobardes de la derecha, porque ya yo creo que ya no soy el único que los trata de cobardes, ¿no? Creo que se ha ido imponiendo el hecho de que lo son, una gran cantidad de ellos, yo diría incluso la mayoría. He escuchado esta misma interpelación que he hecho yo durante largo tiempo en otras personas también, porque ya el asunto, primero la gente ha perdido la paciencia y segundo están viendo el daño que hacen. Nunca habíamos tenido un Congreso tan estúpido como este, esa es la verdad, con tanta gente estúpida, con tanta gente ignorante y además de ignorante y estúpida, arrogantes, Nicole, porque el tonto de los tiempos antiguos, más o menos como que cachaba que mejor no hablar porque sabía que no le daba y se quedaba en un rincón. Pero ahora se botaron a choro y tú ves los tipos más desprovistos de inteligencia y conocimiento sacando pecho y enarbolando sus orígenes o que vienen de acá abajo, que vienen de tal grupo, que vienen de tal otro, como si eso fuera una virtud capaz de reemplazar el intelecto. Y no, pues no es capaz. En el Congreso se supone que es para legislar nada menos, un tema complicado. Entonces, por otro lado, lo que te he dicho antes, y termino aquí, fueron elegidos por el pueblo chileno. Si estos gallos no llegaron a una nave espacial, no nos impusieron este Congreso, el pueblo chileno en su gran sabiduría los eligió. Para otra vez a ver si aprende la gente a no elegir a un tipo simplemente porque es de abajo, porque es popular, porque nació en la población, porque es de la etnia tal o cual. Péguensela el cachofazo para la próxima vez. Sí, y ahora, perdóname Nicole, entro en mi primer bloque y luego you run the show. Parto con, ¿dónde diablos lo dejé? Aquí está. Este aparatito chiquitito que ustedes ven, aquí se enciende con un botoncito, se llama Zipper. Y cuando uno lo pone y hace en la palanquita, no es que se electrocute, descarga 15 hercios, que usted no los nota. Con 15 hercios todos los patógenos que están circulando en el cuerpo, que han logrado entrar, que no han sido destruidos todavía por los anticuerpos, son destruidos y el sistema inmunológico se refuerza. Este es un sistema realmente bien espectacular. Y yo les recomiendo que entre al sitio de Zapper, que ustedes están viendo a mi derecha, y encuentren ahí más detalles de los que yo les puedo contar. Yo no soy especialista, experto, solamente les menciono esto, porque hoy en día a día, se desarrollan nuevas tecnologías médicas realmente espectaculares. Y continúo con la gente esta que viene a repararle su carrocería a su casa, servicio a domicilio, autowolf.cl, ya saben. Usted se comunica con ellos con un WhatsApp, ahí tienen el teléfono del WhatsApp, le manda fotos de lo que quiere arreglar, ellos le hacen un presupuesto, usted lo acepta, si lo acepta, y van a su casa el día que usted decide, y en 24 horas, ¿qué? Menos de 24 horas, durante el día, digamos el día laboral, le dejan el auto tiquitaca. Cuando muchas veces se han demorado 2 días porque habían 2 autos, 3 autos en la casa de algún ricachón, qué sé yo, no sé. Se supone que si tú tienes 2 autos, aunque sean unas porquerías, digamos, del año 60, eres rico. Un día, normalmente, rara vez 2 días, en su casa y usted, lo más importante, está viendo lo que hacen. Ojo con eso,
Miren la diferencia que hay entre llevar a un taller que le sacan el auto una semana, usted no ve nada, no sabe cómo se lo arreglaron, y autowolf.cl. Y termino este bloque con loping.com, esta empresa que le permite invertir en el mercado inmobiliario. Ojo, esto no tiene que ver simplemente con vender una casa. Invertir en el mercado inmobiliario, partiendo, si usted quiere, con 0,12 UF, o sea, nada, lo que tiene en el bolsillo, y se convierte ya en accionista de la única empresa en Chile que posee Bitcoin inmobiliario, estas monedas digitales, en este caso se llaman CryptoLoping, una moneda que está respaldada por miles de metros cuadrados construidos, construyéndose o por construir. Yo le recomiendo que visite loping.com, no.com, para que vea más detalle de esta interesante oportunidad de inversión que está ahora muy calentito, estimados amigos. Si quieren hacer buenos negocios, vayan ya entrando a loping.com. Madame, adelante. Sí, iba a cambiar de tema, pero me quedaron dos solamente observaciones de lo que estábamos hablando con respecto al cuarto retiro, ¿eh? Y son dos temas. Uno, que son ignorantes, pero ahí viene todo el área en que uno se pregunta, bueno, está bien, uno no tiene que saber todo, tú no tienes por qué tener un doctorado en economía para entrar al Parlamento, pero ¿dónde están los famosos asesores parlamentarios? No. Gastamos todos nosotros, usted, yo, todos nosotros los contribuyentes, millones de millones anuales para que estas personas puedan leer, enterarse y saber de lo que van a votar, y eso no se ha notado en ninguna votación, por lo menos, y no porque voten a favor o en contra, sino que como las tonteras que responden o por las tonteras que dicen, se nota una ignorancia tremenda. Y el último punto con respecto a esto, y que lo han levantado algunos columnistas, y me gusta la mirada, tiene que ver con el clientelismo en época de votaciones. Acá están repartiendo plata como locos, y es plata de las mismas personas, pero bueno, se siente como plata que te cayó del cielo. Y acá abre todo el camino que tiene que ver con el clientelismo y cómo estas personas intentan comprarse los votos de la ciudadanía a través de apoyando estos proyectos que son totalmente irresponsables. Así es. Bueno, mira, ya no creo que valga la pena seguir hablando del Congreso. Es una desgracia que le pasó a este país la llegada de esta gente al Congreso hace un par de años atrás o 3 años atrás. Es una desgracia. Es una desgracia la cantidad de gente que no, estando en el Congreso, actúan en distintos planos en la política y más o menos funcionan con los mismos códigos de los congresales, sin otra inspiración que el odio, que el resentimiento, que la pica, que el tipo de emociones que abundan en la cabeza de los perdedores. Si uno los examina uno por uno, incluso puede tomarlos al azar, 10, y ve sus carreras previas, sus carreras profesionales o personales, y ve que la mayoría de ellos son de segunda categoría, no les ha ido muy bien en lo que emprendieron, ya sean literatos, abogados, si es que han llegado a tener el título, o sean actores, o sea lo que sea, se da cuenta uno que son ahí nomás, que son tipos con historias familiares muy pencas, algunos pasaron malos ratos en la época del gobierno militar y eso los marcó, y en vez de superar eso, como hace una persona fuerte realmente, mantienen supurando sus heridas y las han convertido incluso en plataforma de sus carreras políticas, han alimentado y mantienen esta cultura de la victimización, que es la cosa más neurótica, más enfermiza, más mórbida que hay, y esa gente está en todas partes. Y han infectado, porque esa es la palabra, han infectado, no contaminado, han infectado el país con el veneno, con la pus de sus heridas, de sus odios, sus resentimientos, y están en todos lugares, están en las universidades, destruyendo la vida académica de este país, ya la destruyeron literalmente, no sé cómo se va a reconstituir. Han destruido la vida política, están destruyendo la economía, las instituciones, están haciendo daño por todos lados. Yo me hago la esperanza que de esto se ha dado cuenta más gente de lo que algunos creen, y esto se va a manifestar en las elecciones, si es que las instituciones, los mecanismos electorales no han sido también penetrados por esta gente y distorsionados como hay algunas personas que me dicen. Yo no quiero creerlo, pero ya es una cuestión casi de miedo mío. Me han mandado ejemplos de situaciones que se han producido en distintas elecciones, por ejemplo en la quinta región. No quiero creerlo, o sea, porque si lo creo, entonces estamos hasta el yaco, porque la gente no va a poder expresar que en su mayoría, espero, están contra esta onda que contaminó, que infectó este país, porque es una infección. Es una infección que está en todas partes del mundo, ¿ah?
Cuando uno mira a Estados Unidos, por si acaso sirve de consuelo, uno observa fenómenos bien parecidos. Es un fenómeno mundial, que tiene muchas causas, creo que lo he hablado en algún programa y quizás lo haga de nuevo. Pero el hecho es que está aquí y nos hace mucho daño. Sí, pero la primera distorsión que tenemos es el sistema electoral. Porque Claro. cuando tú tienes personas que pueden entrar con 1.000 votos, con 1%, con 3% de votación al Parlamento, no hay nada que hacer, porque ahí no se está manifestando la votación de las personas. Esas son las distorsiones que produjeron los acuerdos políticos. Es como un poco la convención, cuando yo te hice el ejercicio en mayo, que sin el sistema de paridad, sin el sistema que inventaron de paridad y con el tema proporcional, la constitución de la convención hubiera sido distinta. De hecho, la democracia cristiana hubiera tenido el doble de los constituyentes que tiene ahora. Entonces, y la lista del pueblo no tendría la cantidad de gente que tiene si es que ya no se llama la lista del pueblo, se llama pueblo constituyente. No, ya no no son existe, ya no existen ya. Se han Claro, desintegrado. ya no existe, ok. Pero el punto es ese. La primera distorsión que tenemos, donde se le está quitando el valor universal al voto, una persona, un voto, una preferencia, es el sistema que tenemos, porque todos los países tienen sistema. Pero aparte de tener nosotros un sistema proporcional, hay países que le han regulado poniendo, por ejemplo, un mínimo de votación, donde no se producen tantas distorsiones con la paridad, etc. Entonces, yo creo que hay que partir por mejorar. Eso fue Es lo primero que hicieron. Las izquierdas jamás pueden llegar al poder o diciendo la verdad o simplemente yendo a elecciones limpias, donde cada persona es un voto, y tienen que manejar las cosas con astucias, con ardides, como los vemos ahora, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la Convención Constituyente, donde ya hay algunos mecanismos que están inventando para que esto de los 2/3 no funcione, con el alto auspicio del Partido Comunista, que son expertos en esta clase de manipulaciones. El sistema electoral que se creó hace varios años con la cooperación, yo no sé si voluntaria o por pura estupidez, porque no pensaron, de todos los sectores, ha producido esto. Tú hablabas de 1, 2, 3%, perdón, ha llegado gente con el 0, algo por ciento a algunas instancias. Evidentemente que esta gente no representa al país, nunca lo han representado, y por eso mismo que tienen que acudir a estos mecanismos, porque si realmente representaran al pueblo como ellos vociferan, tendrían siempre las mayorías, ¿no es cierto? No tendrían necesidad de todas estas cosas, ganarían con cualquier mecanismo, pero no es así. Entonces tienen que entrar a torcer, a inventar procesos, a inventar mecanismos electorales, a inventar comités, a inventar plebiscitos de intermediación, o no sé qué nombre quieren darle, para torcer la voluntad popular. Ellos hablan de la voluntad popular y todo lo que hacen es torcer la voluntad popular, para imponerla de ellos, porque ellos saben cuál es lo que el país necesita, ¿no es cierto? Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos, ellos sí saben, entonces nos tienen que forzar la mata. Oye, me diste el pie justo para hablar de lo que quería hablar, que era de la convención, donde las comisiones y las propuestas siguen dando señales de cómo ellos conciben, o cómo mayoritariamente, porque no todos finalmente, pero mayoritariamente sí en la convención, conciben la organización de la sociedad, alejándose en casi todo lo que han propuesto de los principios básicos de las libertades que están consagradas en las democracias. Mira, hablamos ya en otro programa del intento de cancelación, de guiar el debate con un solo tipo de idea, con un solo tipo de mirada. Hablamos también cómo intentaron limitar la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Te acuerdas que no querían que entraran? Bueno, las libertades en general, para ellos me parece que se sienten un poco amenazados. Y esta semana fue el turno de la libertad de enseñanza. Y es importante porque en general la prensa le ha dado mucho énfasis al tema de la renuncia a la lista del pueblo y de que ahora se van a llamar como se van a llamar. Y me parece que esto es bastante más trascendental, ya que no quisieron incluir en parte de los reglamentos de las comisiones que están trabajando la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Algo que debiera ser una norma básica de la Constitución, es un reconocimiento, una garantía constitucional básica que está en Chile desde 1925. Esto no tiene nada que ver con la Constitución del 80. Y es importantísimo, la libertad de educación yo creo que se ha analizado poco en este país con respecto a este debate puntualmente, porque ahí es donde finalmente se pueden preservar los distintos puntos de vista y los valores de la sociedad, el pluralismo que tanto levantan. Nosotros además, y esto también lo decía a propósito de los parlamentarios, nosotros también al haber firmado la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, en la declaración fundamental que hicieron,
lo primero que se consagra en el artículo 18 es la libertad de enseñanza, que la juntan con la libertad y el derecho a la educación y el derecho preferente de los padres a elegir. Y póngase en la siguiente situación: si no es el derecho preferente de los padres o de la familia, ¿de quién es? Del Estado. Si al final esto tiene que ver con quién finalmente impone la educación y quién pone el proyecto educativo en el país. Y aquí es donde se empiezan a confundir algunos conceptos, porque lo he visto en los Twitter de los convencionales, lo he visto en algunos columnistas, donde confunden la discusión del derecho básico de libertad de enseñanza con el tema del mercado. ¿Ves que cuando levantaron el tema del lucro, del mercado, etcétera, y que no más lucro en la educación, etcétera? Entonces, ellos confunden lo que significa un principio básico que debe regir la educación y la confunden con un medio, el cómo tú lo vas a lograr. Entonces, hoy se levantan de nuevo estas señales con respecto a estar en contra del mercado lucrativo de la enseñanza. Bueno, eso es una manera, eso es una política pública, eso después se puede discutir el cómo se traspasan los dineros, qué es lo que va a hacer el Estado con los recursos para la educación, pero lo primero es permitir la libertad de enseñanza. Y eso es lo que yo entiendo que se están confundiendo y donde uno ve esta mirada totalmente ideologizada, sin ningún tipo de segundo pensamiento, second thoughts, como dicen los gringos, con respecto a lo que están votando. Y no lo quisieron incluir, después lo tienen que volver a discutir. El punto es que están dando señales de que este tipo de cosas, para ellos, no son importantes, no son necesarias, al contrario, serían una molestia porque son amenazantes para los proyectos que tienen. Entonces, al final, lo que uno ve, y con esto cierro, es que en todas las discusiones de los reglamentos de las comisiones, aunque sean provisorios, uno ve que hay una idea absoluta de cómo tiene que ser la sociedad. No se trata para ellos de escribir una constitución donde exista la libre circulación de ideas, donde se amplifique la libertad de las personas. Al final se trata de eso. Acá hay un proyecto político que se quiere instaurar en la constitución y eso ya se puede ver reflejado en estas discusiones, aunque sean de reglamento. Bueno, pues lo dije desde el primer día, que esta famosa asamblea constituyente iba a ser, desde el punto de vista de las izquierdas, un órgano de poder o un instrumento más hasta donde puedan. Como cualquier cosa que se apoderan, el Congreso también es un instrumento, los ministerios donde puedan llegar es un instrumento, las universidades son un instrumento ¿para qué? Para la revolución. Pues si estamos en un proceso revolucionario, lo he advertido tantas veces ya, y en este proceso revolucionario el objetivo es demoler el ancien regime, que en este caso es el modelo neoliberal, que lo detestan tanto, y la única diferencia con otros periodos históricos en que han habido revoluciones es que tienen bastante menos claridad acerca de qué es lo que van a poner en reemplazo. O sea, es la única novedad que nos están ofreciendo, es su propia ignorancia de qué es lo que quieren. Pero en todo lo demás están actuando como siempre han actuado los revolucionarios. Se agarran una cosa, una institución, y la tuercen para acá, para allá, la convierten en instrumento para sus propios fines, y si no pueden hacer eso, al menos la destruyen. Se la quitan al adversario, deja de funcionar. Explicarles algo a esta gente es perder el tiempo porque son bastante estúpidos. Fíjate que la libertad evidentemente que está asociado a una multiplicidad de agentes que entregan un servicio cualquiera. Y visto como conjunto, eso se puede llamar mercado, como se podría llamar interacción libre entre los agentes que viven en una sociedad. Las personas, los grupos interactúan entre sí libremente para obtener sus fines, y los que están mirando todo este espectáculo eligen a cuál se suben, a cuál de estos ómnibus se suben, y usted desde el punto de vista económico lo puede llamar mercado, pero ellos lo entienden simplemente como mercado igual a unos tipos que se están enriqueciendo, que se están llenando los bolsillos, unos personajes como las tiras cómicas del rico MacPato, una cosa realmente tonta e infantil, el mercado. Entonces de ahí viene otra palabra que para ellos produce automáticamente una reacción emocional negativa, que es el lucro. Tampoco piensan, bueno, pero ¿qué es el lucro? El lucro es simplemente lo que la gente quiere obtener a cambio de su esfuerzo. Eso es todo, no tiene nada del otro mundo, es lo normal, es lo eterno en la actividad económica de la época de las cavernas. Pero no, el lucro. Y ven en su imaginación unos ricachones que se enriquecen apaleando a los pobres que están, digamos, en el suelo pisoteados. Se hacen una política basada en imágenes infantiles. Entonces, asociaron el mercado con el lucro y por lo tanto la educación no puede ser libre porque hay unos tipos que se van a hacer ricos. Yo quisiera saber cuántos realmente se han hecho ricos con la educación en Chile. Yo estudié en un colegio privado, conozco el mundo de los colegios privados de mi época y de ahora, y la verdad es que yo no veo que nadie se haga rico con eso. Ha pasado en algunas universidades, pero por último esas universidades le dieron una oportunidad de estudiar a gente que no tenía
los puntos para entrar a otras universidades, pues le estaban haciendo un servicio. Antiguamente el que sacaba pocos puntos en la prueba de aptitud o en el bachillerato se quedaba fuera. Ahora pueden entrar aunque con 100 puntos, digamos, tuviera alguna cosa. Entonces, se arman un enredo y tú no puedes razonar con gente tonta, ni con la verdad las cosas. Ellos están pegados con esto del mercado, que el mercado no, que el lucro. Están pegados desde hace años con esa cuestión. Con eso empezaron los cabritos medios lesos del movimiento estudiantil, pues. Repetían como loros la misma frase. Si tú les preguntabas, bueno, ¿qué quieres decir con esto? Hasta ahí llegaba la conversación. Y con estos que son adultos pasa lo mismo. Claro, lo que pasa es que en el fondo las deficiencias que tiene la educación pública no se le puede achacar al mercado, y acá pareciera que en el fondo el mercado es culpable de que la educación pública sea lo deficiente que es. Pero ahora, el mercado no puede ser culpable de nada porque no es un sujeto, no es un actor, es una manera de concebir un montón de actores interactuando. No es una persona el mercado que hace esto, hace lo demás allá. Eso ya... Bueno, ok. Pero sí, hay algo que yo... Tú hablabas de esta revolución pingüina que se llamó en su momento. A mí me parece que el lucro y si tú ganas o no ganas, me parece totalmente válido. Si el problema que existió en la educación chilena con el sistema que tenía la concertación principalmente, y acá no es que esté criticando el mercado, porque también la gente siempre te pone en blanco y negro. Sí hubo recursos que se desperdiciaron o recursos que se mal utilizaron o recursos o corrupción, si lo quiere poner en grandes términos, con platas públicas, con platas del Estado, con plata de todos nosotros, que fueron a las subvenciones y que no se gastaron. Si el Estado en general, lo hemos hablado acá y ya vamos a hablar más adelante de otros niveles de corrupción, lo hemos hablado. Por supuesto que la ley, los requisitos legales que tenían las leyes de subvenciones permitieron también que las personas aprovecharan y utilizaran este dinero en otras cosas, o por último para enriquecerse y no para gastarlo en educación. Sí pasó. Y las universidades también se aprovecharon de ciertos resquicios de las legislaciones, comprando propiedades, convirtiéndose en inmobiliarias. Ok, hubo problemas, pero eso no tiene nada que ver con la libertad de enseñanza que hay que proteger, y no tiene nada que ver, que sigue siendo tener distintos modelos educativos y tener un mercado educativo. Es como que alguien quisiera echar abajo la medicina en general como ciencia, porque hay médicos que venden licencias médicas, hay otros médicos que cortan la pierna equivocada. Era un tema administrativo de hacer bien las cosas, no era un tema del modelo, no era un tema de la idea, del concepto de tener libertad de educación, sino que era una manera de cómo estaban promulgadas las leyes, era un tema de corrupción, era un tema administrativo que además, desde luego, también involucraba a entidades públicas, pues. Los que conocen un poquito la historia y cómo funcionan las llamadas universidades tradicionales muchas veces se van a encontrar con toda clase de situaciones bastante curiosas con las platas, cómo las distribuyen, cómo van a los bolsillos de algunas personas, cómo se intrigan los pasillos para que la plata vaya para acá o para allá. Esto no tiene que ver con el modelo, tiene que ver con la ejecución, tiene que ver con la manera como se hace, tiene que ver con leyes mal hechas por tontones o por gente interesada en hacer malas leyes para poder aprovecharse. Eso se podía corregir. Siempre se puede corregir una mala administración. Pero esto es como el chiste como cuando dicen que ojo de no botar la guagua junto con el agua sucia a la bañera. Eso es lo que estaban haciendo. Es una tontería, pero anda tú a decirle eso a esta gente que ya funcionan con estos clichés absolutamente atornillados, soldados en sus pequeños cerebros, y no los sacas más de eso. O sea, han hecho carrera política con eso incluso, porque han recibido votos, han llegado a posiciones de poder con esa tonterita. Entonces, no les pidamos que hagan el harakiri, porque además no tendrían cómo. No entienden las cosas. Si aquí hemos llegado a una situación en Chile que yo estoy cada vez más cerca a pensar que no, bueno, mejor no lo digo. ¿Qué ibas a decir? Continúa, no lo voy a decir. Que lo diga. Como el chiste del poeta porteño que no lo he podido contar nunca. Pero bueno, sigamos. Tú lo conoces, parece, ¿eh? Sí, parece. Pero no. Oye, lo tienes que encontrar con el Álvaro Sala. En el programa con el Álvaro Sala, ahí lo cuento. No, ni siquiera. Bueno. No, es demasiado. Me cuelgan de un farol si lo cuento. Hasta acá llegamos. Bueno, oye, voy a ir a mi tema favorito. No favorito porque me gusta, pero yo cada cierto tiempo en el programa lo trato, pero antes entiendo que nos vamos a tus
auspiciadores. A un segundo bloque, amigos. Hey, ya saben, el corredor más rápido de Chile. Si usted quiere vender una casa, un departamento, una propiedad inmobiliaria, estamos hablando de ventas concretas, no del otro negocio. Entonces póngase en manos de Ángel Hey, que está vendiendo, ayer hablé con él, está vendiendo súper rápido. El hombre tiene sus métodos y así lo hace. Segunda cosa de este bloque: compre oro o compre plata, o compre las dos cosas en compreoro.cl y asegure una parte de sus recursos en un objeto físico que no va a desvanecerse en un crash bursátil, cosas que usted tiene en sus manos literalmente, que las lleva donde quiera, y donde quiera que las lleve se las van a aceptar encantado. El oro y la plata siempre valen, no generan ninguna duda. Oro y plata en compreoro.cl. Y otra posibilidad de inversión inteligente es entrar al mercado norteamericano, y para eso lo más sencillo es que se pongan en contacto con inviertanusa.cl, una empresa chileno-norteamericana, por supuesto está en la red, inviertanusa.cl, que le van a facilitar todo, le van a ofrecer cientos de opciones para que usted, si no sabe por dónde entrar, opciones de franquicia, de propiedades, le van a abrir cuenta corriente en banco norteamericano, conseguirle crédito hipotecario, lo van a asesorar en cada paso, lo van a ayudar a crear una sociedad comercial en Estados Unidos, incluso visa de residencia si usted quiere, todo en inviertanusa.cl. Ya, señora, continúe. Sí, oye, como gran noticia, el presidente Piñera se adelantó la semana pasada y avisó y anunció que se iba a cortar el toque de queda. También como gran noticia la semana pasada se dio que pasamos a fase 4 toda la región metropolitana. Pero yo insisto en que tenemos que hacernos algunas preguntas y es importante, y lo hago insistentemente porque a mí me parece que en Chile estamos en deuda. En Chile no se ha dado ningún debate con respecto a las medidas restrictivas que ha utilizado el gobierno para supuestamente controlar la pandemia. Esto es independiente a si el gobierno lo ha hecho estupendamente bien, si yo me parece que la campaña de vacunación ha sido muy exitosa, pero el punto es que en Chile se tiene que debatir, tiene que haber un contrapeso a estas medidas y no las hay. Entonces, las preguntas son súper básicas, son súper simples. ¿Por qué seguimos con toque de queda? Ya van más de 527 días. ¿Cuáles son las razones sanitarias para continuar con el toque de queda? Porque acortar el toque de queda no significa sacarlo. ¿Por qué seguimos en fase? Recuerden que cuando se planteaba el tema de la fase el año pasado y hablaban de la fase 4, que era algo bastante lejano, planteaban de que en ese minuto no se iba a necesitar ni siquiera un pase de movilidad. Y ahora se está exigiendo el pase de movilidad, incluso estando en fase 4. Entonces, a propósito del COVID, yo no soy de esas personas que creen que el COVID se inventó, que es una confabulación. No, yo creo que el COVID surgió, si habrá surgido del laboratorio de Wuhan o de una contaminación entre animal y hombre, puede ser. No importa el origen para efectos de este análisis. El tema es cómo, por ejemplo, a propósito del COVID, se creó toda una estructura impositiva que restringe a las personas, y la pregunta es, ¿cuándo tiene planteada la autoridad terminar con esa estructura? Por ejemplo, el tema de las variantes. El tema de las variantes es infinito. Acuérdense que comenzamos con la variante alfa. Después se planteó la variante andina. Ahora estamos entre medio de la variante delta. Hoy la Organización Mundial de la Salud ya advirtió que hay una nueva variante que se llama Mu. Algunos dicen que surgió en Colombia. Bueno, con esto de ponerle nombre, le da temática al COVID. Las variantes siempre han existido. Imagínese que usted la influenza que conoce y que se pone una vacuna todos los años, esa vacuna cambia y no es la misma porque la misma influenza va cambiando y va variando. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las metas para poder ir desarmando esta estructura impositiva sobre la sociedad que nos hace vivir de una manera no normal y que nos hace carecer de nuestros derechos fundamentales? Desde el inicio de la pandemia se fueron levantando estas normas y estas medidas con ciertas metas, y esas metas se cumplieron hace rato. Y luego de una exitosa campaña de vacunación, yo le doy el punto al gobierno. Todo lo planteado hoy está lleno de subjetividades y de metas confusas. Entonces, con los números que tenemos, ¿qué realmente se quiere conseguir? Y esa es una pregunta válida. ¿Cuándo las metas y los objetivos entonces van a estar planteados y se van a cumplir? Porque cada vez que llegamos a eso, seguimos en lo mismo porque surge algo nuevo. Y esas son las preguntas que los chilenos nos tenemos que plantear y exigirle a la autoridad. Fernando. Te iba a decir que
yo tengo una respuesta a esa pregunta tuya, que no es solamente de mi propia deducción o mi intuición o lo que sea, sino que por información que recibí, pero no te la puedo dar aquí. Ah, perfecto. ¿Y qué le decimos a los auditores entonces? Nada, que se queden esperando. En todo caso, creo que las cosas han llegado a un punto que no creo que dure más de un mes, mes y medio, salvo que pase alguna cosa entre medio, el toque de queda. Yo no me he equivocado mucho en mis pronósticos, dije en agosto, septiembre va a disminuir, perdónenme que me cite una vez más, pero lo digo porque en esta hago ahora un nuevo pronóstico. El toque de queda tiene los días contados, creo que un mes o dos más sería salvo como digo que aparezca un nuevo contagio salvaje y brutal, pero lo veo muy improbable. Todo puede pasar, pero no creo. Pero después te cuento el porqué. Bueno, de ahí yo voy a filtrar a ver si puedo decir algunas cosas. Me imagino que no. Pero el punto es el siguiente, y esto es la base que quiero ir como sembrando. Cuando se trata de las autoridades políticas hay que ser suspicaces. Yo no digo que no hay que respetar. No estoy desde ese punto. Cualquier cosa que venga de las autoridades del poder político hay que ser suspicaz y hay que plantearse las preguntas que acá nos han planteado. El mismo presidente Piñera, cuando anuncia el acortamiento del toque de queda, cuando anuncia que pasamos fase 4, lo plantea como un premio, le faltó decir el bono de la libertad. Eso no es un premio. Esas son libertades fundamentales que nos pertenecen a nosotros, a usted, a mí, a todos nosotros, y el gobierno nos las quitó. Y en este minuto las está devolviendo, muy de a poco, muy lentamente las está devolviendo. Entonces, no lo planteen como un premio del gobierno. Son libertades que se supone que en una democracia están totalmente aseguradas y están consolidadas. Por lo tanto, estos anuncios que lo da insisto, como un bono, no acá. Las libertades deben ser regresadas a las personas y entonces ahí es donde tienen que surgir estas preguntas. Mira en Francia el debate que se dio con el pase de movilidad, donde se empezaron a exigir para entrar a los lugares. Bueno, los tribunales frenaron la exigencia del pase de vacuna. Ahora, como tienen, no son tribunales centrales, no fue la Corte Suprema, en distintas regiones de Francia ya no se permite que te pidan el pase de vacuna para poder ingresar a los lugares porque también lo encuentran un atentado a las libertades personales. Pero acá no se ha dado nada, ni una discusión con respecto a eso. Sí he visto algunas demandas en tribunales, pero los tribunales ni siquiera le han dado paso. Hay un problema. Dime. Hay un problema. No quiero interrumpirte. Si quieres decir algo más. No, iba a terminar con el tema de las arbitrariedades que también me da vuelta. Bueno. El MinSal contrató 50.000 funcionarios, que no son funcionarios, contrató personas para que vayan a fiscalizar a los hogares. Y mi pregunta es, uno, ¿qué capacitación tienen esas personas para que tengan la información que tienen al ir a tu hogar? Dos, ¿qué tipo de personas son? ¿Con qué criterio fiscalizan? Preguntas que hay que hacerse. ¿Por qué los futbolistas, a mí me encanta el fútbol, esto no es en contra de la selección nacional, ¿por qué los futbolistas no van a cumplir la cuarentena de 7 días? Entonces, empiezan las arbitrariedades y empiezan las subjetividades, y ahí uno dice, no, pues momentito, entonces la gente que tiene poder, o la gente poderosa, o quien sea, o que tenga una cuña en el MinSal, a lo mejor se salta la cuarentena de viajeros. No lo sabemos. Tenemos que exigir transparencia, tenemos que exigir esas preguntas y respuestas. La pasionaria, Nicole la pasionaria. No, bueno, un tema complicado. Yo creo que aquí siempre hemos tenido una cierta diferencia tú y yo en esta materia. A mí me parece que hay situaciones en la historia, en las situaciones que vive en la sociedad donde no se pueden respetar 100% las libertades. De hecho, nunca se respetan 100%. El solo hecho de manejar te obliga a ti a respetar, por ejemplo, normas. No puedes hacer lo que se te dé la gana para que la cosa funcione. La sociedad supone una serie de restricciones. Y si hay una situación de una epidemia, con mayor razón, pero aquí entra una variable muy interesante. El público por un momento en Francia o en Chile reclama por las restricciones. Pero si las restricciones se sueltan, ya ha pasado esto en Nueva Zelanda, en Australia, y la gente sale y se contagian en masa, empiezan a vociferar de que el gobierno asesino, acuérdate lo que pasó con Mañalich o con otros, culpan a las autoridades de que no tomaron resguardo, que no respetan la vida, y la gente empieza a pedir medidas porque se contagiaron. Y eso no debiera ser tampoco importante que se contagiaran. ¿Sí? Los que se mueren son muy pocos, no más que con otras enfermedades. Pero resulta que a su vez estas personas, las personas de hoy en día, se han criado en una cultura, con una mentalidad en la cual
se supone que no se pueden enfermar, no se pueden morir, que tienen que disfrutar, digamos, vivir hasta los 150 años, que el Estado tiene que hacerse cargo de todas las situaciones. Entonces, esa misma gente que reclama libertad, si salen y se enferman y se contagian, cosa que en otros tiempos, bueno, me contagié, me enfermo, después me mejoro, se convierte en un escándalo político. Entonces, a su vez, las autoridades son empujadas a restablecer mecanismos y se vuelve a repetir el ciclo. Lo hemos visto en varios países, Nicole. Con una cultura como la que se ha impuesto en todas partes del mundo, donde reina una cultura de la histeria, donde si te enfermas es porque el gobierno la cagó y te exigen al gobierno la vida eterna y que nadie se enferme y que nadie se contagie, pero al mismo tiempo quieren todas las libertades para salir a contagiarse. Entonces, ¿cómo te las arreglas tú? Realmente bien difícil manejar a la gente en cualquier circunstancia, pero ahora todavía más, porque todos se sienten empoderados, porque todos se sienten llenos de derechos, porque le exigen al Estado cosas imposibles. Le exigen un imposible, que les dé libertad y al mismo tiempo que no se contagien. Que no sé cómo se concilian esas dos cuestiones, es imposible. Tú no sé si te acuerdas cuando partió esta cuestión en Nueva Zelanda. Yo seguí el caso porque lo encontré interesante. En Nueva Zelanda se andaban votando a choro porque no había ningún contagiado. La primera ministra, que es muy guapa por lo demás, salía en las entrevistas. Y nosotros somos la raja. Bueno, tan repletos ahora de contagio no hayan que hacer y empezaron las restricciones. En Australia, las Fuerzas Armadas andan por las calles vigilando las restricciones y las cuarentenas, no sé si sabía. En Australia es brutal cómo ha sido llevado estos efectos. ¿Para qué hablamos de China, donde encierran a la gente en sus departamentos? Pero si tú lo sueltas y dices, bueno, las libertades son las libertades, la gente verá lo que hace, cuídense, lávense las manos, pero en fin, ustedes son libres de salir y salen y se contagian, empiezan a reclamar que el gobierno es un asesino, que no hizo lo necesario. ¿Cómo? ¿Qué haces tú para conciliar esas contradicciones? Dime tú. Es verdad lo que tú planteas, y eso es lo peligroso. Cuando está en riesgo, finalmente, derechos y libertades consagradas de las personas no pueden depender del aplauso de la galería. El gobierno, cuando anunció el tema del toque de queda y le preguntaban, bueno, ¿cuándo lo va a levantar o cuándo lo va a trazar? Contestaron que el gobierno dijo, lo quería leer textual, pero algo así como que esta medida era bastante popular entre las personas y que la población la ha asumido muy bien. ¿Qué respuesta es esa? ¿Qué quieres que diga? Ante la restricción que están realizando sobre la libertad de circulación. O sea, lo que quiero decir, que se complementa con lo que tú decías, que efectivamente es así. Entonces, claro, ¿y qué van a decir? No son inviolables, entonces no pueden depender de una mayoría vociferante que dice, no, pues responda por las muertes, no, ahora queremos libertad. Pero es que dependen. Tener evidencia científica y las medidas no las tienen todavía. Pero si este es un régimen democrático, depende de eso, pues, depende de la gente. En China no han dependido y han hecho lo que han querido las autoridades. A niveles, ustedes habrán visto imágenes de funcionarios del gobierno de la salud arrastrando a una vieja entre un edificio y cerrando con candado. Pero es que eso no es una democracia, entonces ahí actúan de acuerdo a lo que les parece correctamente o no, lo que les parece que hay que hacer. Pero acá las repúblicas democráticas dependen de la gente, pues, es que ese es un hecho, dependen. Entonces tú no les puedes decir, mire, vamos a hacer esto porque simplemente eso es lo que impone la lógica, la salud, la ciencia médica. No, tienes que buscar una razón a ver si contentas a la gente diciendo, no, si es que la gente quiere. Tienes que, digamos, embadurnar el supositorio, digamos, con harta vaselina. Tenéis que endulzar el remedio. Y se le endulza con estas frases que tú consideras que son absurdas. Y son absurdas, pero al mismo tiempo son necesarias. Ese es el problema con las democracias, con los regímenes democráticos, es que están sometidos a estas paradojas, que hacen muy difícil manejar las cosas, incluso cuando uno estudia esto lo ve, en tiempos de guerra. No sé si ustedes sabrán, pero durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra incluso estaba sola, habían sectores en Inglaterra que armaron huelga en las fábricas de armamento. Sí. O sea, siempre pueden pasar esas cosas, muy difícil controlar poblaciones cuando precisamente en una democracia la población tiene libertades, derechos, y los gobiernos son generados por esa población, son elegidos, y los tipos que elegidos quieren mantenerse ahí y ser reelegidos. Entonces, yo no sé, yo tomaría en cuenta eso, y porque al final, oye, los números grandes son los siguientes. Con todo lo que tú digas, o con todo lo que yo diga, o con todo lo que diga cualquiera, el hecho es
que no tenemos un 30 o 50% de muertos como en la Edad Media, tenemos un porcentaje mínimo de muertos, las economías no se han derrumbado del todo, sino que han entrado en estados depresivos, pero se están recuperando. No se ha hecho mal, la humanidad no lo ha hecho mal. Con todas las tonterías y las exageraciones que tú quieras, con todas las paradojas, con todas las frases contradictorias, ver los datos al final de cuentas, y eso es lo que vale, los datos. Se vino abajo la humanidad, se murió la humanidad, pasó lo que pasaba en la antigüedad, que se moría la mitad de la gente y la sociedad quedaban heridas, digamos, en un ala por 50 años, por 100 años. No ha pasado. Y eso que ahora es mucho más fácil que pase cualquier desastre, porque somos 7.000 millones de huevones que estamos en todo el planeta y nos comunicamos unos con otros en cuestión de horas en avión. Antes no. Así que, sumando y restando, cuando estas cosas se vean con frialdad y se vean los números, más que las declaraciones de los políticos, se va a decir, la humanidad lo hizo mucho mejor. Toda la humanidad. Quizás algunos países lo hicieron pésimo, creo que en Brasil lo hicieron como las pelotas, pero en general se ha hecho bien, y desde luego se ha hecho bien en Chile. Estoy de acuerdo y sigo en tu línea, pero me quedo con el presidente de Uruguay que dijo, yo no voy a encerrar a la gente. Bueno, me quedo con Boris Johnson que dijo, es hora de la libertad y que la gente se empiece a cuidar porque no se puede seguir restringiendo. Sí, eso dijo, pero mira lo que están haciendo ahora en Inglaterra. Está bien. No, pero el punto es que cuando leí un artículo muy interesante que al final, y lo he repetido, porque este artículo lo repetía, distintos caminos para llegar al mismo resultado. Y la mortalidad y la letalidad nos escapa mucho de los índices entre cada país, excepto, más allá de los titulares, porque usted sabe que, por ejemplo, Bolsonaro tiene mala prensa, así que por supuesto que es el peor país y con las más altas tasas, pero cuando uno ve las tasas realmente, mortalidad, letalidad, los países que realmente tienen información fidedigna no se escapan mucho entre unos u otros. Por lo tanto, los distintos caminos te llevan al mismo final, digamos, y a la misma numérica, sí, más o menos. Pero entonces, el problema es que el más menos es muy importante, porque el más menos gente... Es que no ha terminado, por eso, pero el punto es que están casi todos similares las tasas de mortalidad y letalidad, las hemos sacado acá, incluso con calculadora en el programa. Entonces, si hay que escoger, me quedo con las palabras del presidente de Uruguay, si hubiera que escoger un camino para llegar a lo mismo, digamos. Yo creo que hay que escoger el camino más inteligente siempre, que puede ser un poco mejor o no mucho mejor, pero mejor, y no caer en histerias, por supuesto, de ninguna clase. Yo creo que es exagerado mucho, pero tampoco eso significa que haya que dejar las cosas así nomás, sin hacer nada. El camino inteligente del medio, yo creo que en general en Chile se ha seguido. Fíjate, en un momento dado parece que están exagerando, en otro momento dado, pero... Y considerando además el grado de odiosidad política, en que por un momento te piden libertad, en otro momento te dicen que eres asesino si dejas a la gente salir porque se van a contaminar, es bien complicado. Voy a mi tercer bloque, amigos. A propósito de salud, les recuerdo a los visitantes de este canal que puedan tener o que han tenido o que se sospecha que podrían tener un problema cardíaco. Bueno, vivan en paz entrando a Avicare, que les va a poner a su disposición este aparato chiquitito que se los muestro una vez más, porque no, que les permite hacerse un electrocardiograma en su casa, en el auto, en donde sea, en cualquier parte, en el cine, echados para atrás en una antesala, en un foyer. Se hacen esto con los deditos así, y los datos que va a obtener este aparatito van a ir a dar a una aplicación que usted tiene en su celular, y de ahí van a ir a dar inmediatamente al centro Avicare, donde si hay algún problema que tenga que atenderse en ese momento, va a ocurrir. Usted no va a tener que estar esperando que lo atienda un médico una semana después y mientras tanto ella se murió. ¿Cómo se consigue esto? Se lo entregan en comodato por 27.900 pesos mensuales, lo cual incluye la aplicación que va en el celular, y usted se puede hacer este electrocardiograma todas las veces que quiera. Puede estar todo el día haciéndose electrocardiograma. Avicare, estimados amigos, si usted tiene problemas, si es por la edad, por la diabetes, por la gordura, por el cuello corto, porque ya le vieron el corazón y tenía taquicardia, alguna cosa, Avicare. IKM Millas, convierta sus millas acumuladas en las líneas aéreas en plata, platita, billullos. ¿Para qué tener una cifra así abstracta si no va a volar? De repente le quitan las millas al empresario y se queda usted marcando ocupado. Entre a KM Millas y a la pasadita va a aprovechar, sin que usted se tenga que molestar con un peso más. La empresa que le compra va a aportar a la Unión de Amigos de los Animales, que ustedes saben, es una institución que la tengo muy cercana a mi corazón. ¿Dónde se encuentra el corazón? ¿Aquí? ¿Acá? ¿Tiene el corazón? ¿Tiene? A veces creo que sí y a veces creo que no. Y continúo con Lotus Air,
que pone a su disposición estos aparatos desarrollados por la tecnología norteamericana hace muy poco en colaboración con la NASA y que producen un gas, el peróxido de hidrógeno, permanentemente que destruye todos los patógenos sin que esto moleste a las personas o a los animales, a los mamíferos. Usted puede tener el asunto prendido al lado suyo y no pasa nada, no le pasa nada a usted, pero se muere el COVID, los virus, todo eso es destruido. Póngase ya en contacto con Lotus Air porque esta es la segunda partida que ya se está terminando. Si es que no se terminó ya, no me han avisado, pero averígüelo usted mismo, póngase en contacto. Y termino este bloque con Lavo Club, que tiene un excelente detergente para la loza y uno también excelente para la ropa, ambos biodegradables, ambos hipoalergénicos, envases grandes, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa, todas las comodidades del mundo con Lavo Club. Madame Rodríguez, continúe, por favor. El caso que se está desarrollando en el tema de Vitacura me gustaría tratar ahora con ustedes. Y los pongo un poco en antecedente porque a veces uno se queda con los titulares. Interesante saber cómo se gestó este tema de los recursos que se están buscando en la Municipalidad de Vitacura. Bueno, esto fue a través de la declaración de 2 funcionarios de Vitacura que se autodenunciaron. Uno primero se autodenunció en la misma municipalidad y dijo que había otra funcionaria que también podía hacer lo mismo ante Fiscalía. Y esto, a través de estas 2 autodenuncias se conocieron estas irregularidades en el manejo de recursos en la municipalidad. Recordemos que Raúl Torrealba estuvo 25 años de alcalde de Vitacura. Eso es una eternidad. Por lo tanto, es primera vez que entra un alcalde distinto y que se encuentra con esta cifra o con los montos o con el estado del arte, como se llama, de la municipalidad para poder contrarrestarlo. Primera vez en el fondo. Ahora, todo esto tiene que ver con los programas Vita Salud, Vita Deporte, que se hace a través de las corporaciones. ¿Qué es lo que dijo la funcionaria? Dijo varias cosas, pero entre ellos que siempre le entregaba un sobre con dinero en efectivo, 5 millones, 3 millones al alcalde. También habló de que en la Semana de la Chilenidad le entregaban a ella dinero en efectivo para gastar en esa semana y que lo que le sobraba se lo entregaba en un sobre en efectivo al alcalde Torrealba. También de a poquito se han sabido más cosas, como por ejemplo que al parecer hubo desvío de fondos al contador de la municipalidad por 80 millones. Bueno, está en desarrollo. Aún no hay formalizado, pero la Fiscalía Oriente, ¿qué es lo que está indagando para que ustedes sepan cuál sería el delito? El delito serían los super 4, como le llamo yo. Cohecho, malversación de fondos, fraude al fisco, falsificación de instrumento público, que en general casi siempre van de la mano. Bueno, 2 cosas que quiero hablar con respecto a esta municipalidad y con respecto a los municipios en general. Tú sabes que yo he tratado harto el tema de los municipios porque me parece que los municipios en Chile tienen demasiados recursos. No estoy comparando si Vitacura tiene más que La Pintana, por supuesto que la tiene. Vitacura es el municipio que más recursos tiene en todo Chile. Ese no es el punto. El punto es que manejan demasiados recursos y tienen muy poca fiscalización. Entonces, esa es la tormenta perfecta para que sigan ocurriendo hechos de corrupción, malversación de fondos, desvío de fondos o como quieran llamarlo. Y en el tema 2 que quiero plantearles está el tema de las corporaciones, que finalmente, para que ustedes las entiendan, son organizaciones con personalidad jurídica propia que reciben los recursos del municipio, pero que no se rigen por las normas o por la administración pública. Entonces, las corporaciones que se crearon a todo esto en 1980, son bastante antiguas, permite todo tipo de manejo de recursos. Imagínense que en un momento se permitió traspasar a las corporaciones todo lo que significa la salud y la educación de los municipios, que son las partidas más grandes y donde más recursos se manejan. Entonces, a través de las corporaciones, cuando ustedes escuchen, se van a acordar, se han podido malversar los fondos. A través de la Corporación de Educación de Providencia fue que se desarrolló el caso de malversación de fondos con estos personajes del Frente Amplio que estuvieron en la época de Errázuriz. Lo mismo pasó en la Municipalidad de Santiago en la época de Carolina Toá. Al final las corporaciones se han constituido en esta caja donde pueden entrar los recursos y donde nadie sabe cómo se gastan y en qué se gastan. También tienen que entender que los alcaldes, miren la figura, los alcaldes pasan a ser director de estas corporaciones. Ya no se trata del alcalde, sino que en las corporaciones el director es el alcalde, pero tiene ya
tiene otro cargo, digamos. Entonces, al final es en las corporaciones donde debieran existir nuevas regulaciones o por lo menos nuevas fiscalizaciones que hoy no las tienen. Y solo para terminar y para dejarte el tema, Fernando, estaba leyendo del Consejo para la Transparencia que intentó fiscalizar, hacer una revisión de los recursos de 128 municipios y lo que logró fue constatar que 1 de cada 4 asociaciones municipales solamente le respondieron parte de la información que pidieron, que todo tenía que ver en recursos y cómo se estaban gastando los cursos. 20 asociaciones, o sea, el 30% de lo que ellos analizaron, ni siquiera tenían web, no tenían ni siquiera información disponible, tampoco están disponibles en Transparencia Activa, que fue un proyecto que lleva ya muchísimos años, lleva más de 15 años, 20 años, donde los municipios se acogen y otras instituciones del Estado se acogen para poder tener ciertos estándares de transparencia. Bueno, ni siquiera están suscritos a eso, no hay nada. Y en la medida en que no se haga nada, da lo mismo si el señor Torrealba, si el señor del Frente Amplio, del señor de la Lista del Pueblo. Lo que se está acá finalmente permitiendo es que esa cantidad de recursos gigantesca que pasa en los municipios se hagan lo que quisieran con eso. No solamente plata para el bolsillo, pagar favores políticos, pagar favores personales, hacer lo que quieran. Eso no tiene remedio con ningún sistema de leyes ni sanciones. A lo más podrías poner algunos cotos, porque sea lo que dije ayer, me parece que tengo razón en el sentido que se generó un cambio cultural, mental, psicológico, o se desató algo que ya existía pero que estaba reprimido, que ha hecho de todo el país, o de gran parte de la población y de aquellos que tienen acceso a los recursos, un país de ladrones, pues. Si eso es, todas estas cosas se llaman robo. Llámenlo fraude al fisco, ardid, es robo, están agarrando plata que no es de ellos. Y son cientos de miles de personas de todos los niveles y en todos los aspectos de la institucionalidad nacional, y esto incluye también, aunque menos, porque hay más control, las empresas privadas. Y cuando se ha producido ese cambio mental de 17 millones de personas, menos 3 o 4 tarados que parece ser que no son tontitos, que no se han metido en el cuento, ¿qué tú puedes hacer? ¿No habría en Chile un muro suficientemente largo para poner en el paredón a todos los ladrones, a todos los sinvergüenzas? ¿Cómo se cambia eso, Nicole? Cuando además los propios que tendrían que cambiarlo, o sea, las instituciones de control, bueno, también están en el baile, pues. Tú misma has sido más de una vez y con mucha pasión has denunciado cómo se han interrumpido ciertos procesos judiciales de investigativos en Chile o en el extranjero, porque simplemente los que tenían que hacerlo, supuestamente para revelar, desnudar los fraudes o las irregularidades, no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque están en la misma. Porque si no es ahora, es ayer o mañana que también van a participar en el baile, van a obtener algunos de estos sobres, o son como mínimo colegas o compañeros o camaradas de los que lo hicieron, y hay entonces ciertas complicidades. Entonces, cuando está todo el mundo metido en el baile, ¿cómo lo arreglas? O sea, la única forma sería agarrar el país entero así, meterlo 20 minutos bajo el agua, sacarlo y repoblarlo de nuevo. Habría que ahogar a toda la población, digamos. No veo ningún remedio. El país se va a organizar de esa forma. Vamos a funcionar en una nueva normalidad donde la corrupción, los ladrones, los frescos, los que inventan cosas para meterse plata al bolsillo, van a estar como Pedro por su casa, y va a haber que dar gracias si algo de ese dinero gotea para aquellos que iban a ser los beneficiarios originalmente. En este caso siempre son los desposeídos que sirven para justificar todas estas plata. Porque yo te digo, todas estas organizaciones que tú has mencionado y otras, siempre tienen como pretexto, como legitimación, entregar un beneficio a los de abajo. Yo nunca he escuchado ninguna organización que dice que existe para favorecer a los ricos, para ayudar a los que viven en la dehesa. Siempre es para ayudar a los pobres, para canchas de fútbol para los que no tienen, un parque para los que no hay, donde no hay parque, ayudar a los necesitados de aquí, de allá, de acá. Pero siempre los pobres son la gran legitimación de todas estas cuestiones. Todas ellas. No existe ninguna organización para favorecer a Luxi. No, existen para favorecer a los pobres. Y los pobres lo usan de pretexto para meter las manos hasta aquí, hasta acá, y
unas cuantas gotas caen, por supuesto tienen que caer unas pocas gotas para mantener la ilusión de que efectivamente esas cuestiones funcionan. Porque si no cayeran unas pocas gotas, digamos, el escándalo saltaría mucho antes. Dirían, bueno, ¿y dónde está la organización? Entonces caen algunas pocas gotas. Esas pocas gotas que caen se las monopolizan los dirigentes de las cosas que manejan eso, que a su vez también, por lo tanto, están cometiendo una deshonestidad. Y el pueblo llano no agarra ni una. Entonces el pueblo llano reclama contra los dirigentes locales que recibieron esas migajas y se quedaron con las migajas y no miran más arriba. No tiene vuelta. Señoras y señores, hay que sumergir. Te lo voy a terminar. Debajo del agua, ese es mi remedio. Te lo voy a terminar. No tiene vuelta. ¿Y sabes por qué no tiene vuelta? Porque cuando se conocieron los primeros casos de sobres con billetes fue en La Moneda, sí, con el expresidente Ricardo Lagos. Y no pasó nada. No pasa nada. Mira, el Sergio Cortés, ex jefe de finanzas de la Dirección de Vialidad de Obras Públicas, condenado a pena remitida. Carlos Cruz, condenado por fraude al fisco. No pasó nada. Entonces, cuando tú tienes que, desde La Moneda, se entregaban sobres con billetes, con sobresueldos. Ellos llaman sobresueldo y después la excusa fue que los sueldos del Estado eran muy bajos. Mira, y nos quedamos conformes con esa respuesta. Entonces, cuando tú tienes que desde el gobierno de Ricardo Lagos, que explotó el tema de que en La Moneda habían personas pasándose sobrecitos con plata debajo de la mesa y no pasa nada, ¿qué se espera para el resto? Y ahí se inauguró la era de la corrupción no declarada que tiene Chile, la corrupción institucionalizada que tiene Chile. Así es. Último bloque y hago un comentario final con Nicolo. No olvide, amigo mío, si usted tiene una empresa y quiere que funcione mejor de cómo está, póngase en manos de Controller. Es una empresa que la fundaron expertos, contadores, auditores que vigilaban, revisaban, supervisaban, examinaban cómo funcionaban los sistemas de gestión de grandes empresas norteamericanas. 20 años estuvieron haciéndolo allá y fundaron acá en Chile Controller y lo hacen acá. A empresas pequeñas, grandes y medianas le hacen este escáner, encuentran las fallas, encuentran cómo mejorar su gestión, la contabilidad, la auditoría y su empresa va a funcionar mucho mejor. Tienen ahora Controller, una sucursal en Viña, pero básicamente usted se puede conectar con ellos a través de los medios digitales que están viendo a mi derecha. Continúo con el ajedrez, espacio ajedrez. No les voy a repetir lo de los niños, las ventajas para los niños, sin recordarles que estos productos que están aquí ofrecidos, la caja con los tableros, con el etcétera, etcétera, y el reloj digital, traen cosas que ningún otro producto que usted pueda encontrar y que cree que es lo mismo traen. Solo la caja de Pablo Tolosa, de Espacio Ajedrez, trae el manual para los niños y 3 licencias gratis para el sitio. Solo el reloj digital de Espacio Ajedrez trae también 3 licencias. Así que ya saben, amigos. Y no olviden Mi Climo para instalar en su casa o en su oficina el mejor sistema de climatización que existe hoy en día, premiado por innovación, que le va a entregar a usted el mejor clima en verano, en invierno, en primavera, en todas las épocas del año, sin contaminación, sin ruido, con muy poco gasto de electricidad, una cosa perfecta, lo que corresponde al siglo XXI. Si usted es cliente del Banco Santander y tiene, por supuesto, no sé, por la tarjeta de crédito, Visa o lo que sea, le van a dar entre 3 y 24 meses para adquirir. Y bueno, tenemos demasiada corrupción y nadie la va a... Me acuerdo, hay una imagen que no he podido quitarme de la cabeza. El primer congreso que entró en funciones en la época de Elwin, cuando se restableció la democracia, como dijeron, todo con los ojos en blanco. Y me acuerdo el aire con que se pavoneaban, ¿eh? Venían aquí unos tipos todos puros, les faltaban las alas, como en esas películas Los Ángeles, unas alas aleteando hacia unas alas blancas. Bueno, esos fueron también fueron parte del proceso. Yo no sé si ellos mismos, específicamente cada uno de esas personas que entraron ese día, que me quedé mirándolos con una sonrisita, digamos, de escepticismo, o son sus herederos. Hay algunos de ellos que todavía están en el Congreso, que han sido reelegidos todos estos años, no sé, pero es el mismo material humano, sale del mismo pool humano que tenemos en Chile. Era cuestión que se abrieran un poco las compuertas y iban a empezar los sobres y todo lo demás. Ahora eso se perfeccionó, ahora es mucho más. Por supuesto que ahora ya esto no es un furúnculo, esto es un tumor, pero de este volado con metástasis para todas partes. Y cuando hay metástasis para todas partes, tú sabes que no hay remedio, ¿no? Tú no puedes operar un cáncer que tiene muchas metástasis. Te abren y te cierran, como dicen los cirujanos. Yo no veo quién podría abrir y mejorar este cuerpo a estas alturas. Porque hasta el último, fulano, los mismos que reclaman, los mismos que entran con los ojos en blanco a las instituciones del Estado, los que vienen haciéndose los nuevecitos.
Uno lo observa después, no sé, pues vacacionando en lugares caros, obteniendo becas para acá y para allá, metiéndose al bolsillo aumentos salariales que ellos mismos se votan, metiéndose en negocios, muchos de los cuales no conocemos, participando en toda clase de pillería, los mismos. Entonces, ¿de dónde va a venir el remedio? Dime tú, Nicole. ¿La Virgen María? No, tú no creías en eso, yo tampoco. El Arcángel San Gabriel. ¿Quién? ¿Ah? La bruja de Wishwit. Creo, ¿Quién va a ser el que va a cambiar, va a tocar un botón y va a cambiarle la mente a este país de ladrones? Perdonen que lo diga. Un país que se ha convertido en un país de ladrones. Pueden venir ciclos políticos más virtuosos con a lo mejor fuerzas políticas que logren imponer. Si al final de esto se trata de sanciones, cuando la sanción es más fuerte. ¿Cuándo las ha habido, Nicole? Tú mismo dices que no hay sanciones, porque los que sancionan. Por eso te digo, aumentar las sanciones, aumentar las fiscalizaciones. ¿Y quién las va a aplicar? Al final hay que reforzar las instituciones y ese es el. ¿Pero cómo? Si al final las instituciones son personas de carne y hueso que están contaminadas también. O sea, el que va a aplicar la sanción no la aplica. La ley no la aplica. La ley se convierte en letra muerta. El fiscal lo investiga. Hay algunos que lo hacen, pero este es un problema tan masivo que el hecho de que hay algunas excepciones que hacen su pega no es un alfilerazo nomás. Es un pinchazo del cuerpo. Entonces, ¿quién va a aplicar esas sanciones? ¿Quién va a aplicar esas leyes? ¿Quién va a hacer que esas instituciones pasen a funcionar? Mira, a propósito de instituciones, tú mismo lo nombraste, el Consejo de Transparencia. Es una institución nueva, un órgano nuevo. ¿De qué ha servido? Tú mismo acabas de contar una historia de qué pasó con los municipios que estaban investigando. Bueno, por lo menos sirve para levantar los temas. Yo sé que... Eso sí. Yo sé que suena chistoso, como, bueno, para eso sirve, mejor que no haga nada. No, está bien. Pero en la medida en que se visualicen estas cosas, en algún minuto, un ciclo político con fuerzas políticas un poco más potentes y más probas también, podrían crear una institucionalidad un poco más fuerte para esto. Mira, ¿cómo vas a lograr algo hoy? Y era el tema que tenía, pero no para profundizarlo mucho, pero en cortito, con un fiscal nacional como es Jorge Abot, que la semana pasada reconoció que se había juntado con Jorge Pizarro en su casa antes de asumir el año 2015. Y entonces le preguntan, ¿y de qué conversó? Recuerden que Jorge Pizarro estaba siendo investigado y formalizado por el caso Sokimich y se decidió no seguir investigando, se cerró el caso. Y los hijos, además, estaban también por el tema de la asesoría y hasta ahí llegó nomás. El punto es que le preguntan de qué conversó y él dice que, por supuesto, jamás trató el tema de las investigaciones de las hablaron del calentamiento global. Bueno, ¿de qué conversó con Jaime Pizarro? ¿De qué conversó con Girardi? Con Boque, global. Con todo. Con el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, que estaba en el Parlamento, se juntó también con él. ¿De qué conversaron? ¿Compartieron recetas? ¿Hablaron, no sé, del calentamiento global? Bueno, esto debería ser un escándalo. Si al final de cuentas el fiscal nacional debería renunciar. Pero ahí está, porque como que nos acostumbramos. Pero lo que te dije, si yo no me equivoco mucho, te dije, se establece un nuevo estándar. Entonces lo más que puede pasar es que tú reclamas y te dejan reclamar siempre que no se te pase la mano, porque si se te pasa la mano, como lo demuestra también muchos ejemplos, si hay alguien que demasiado hace redoblar el tambor, lean ese libro, el del tambor de Günter Grass, porque tiene que ver con eso. Toca el tambor reclamando esto, pero si lo tocáis demasiado fuerte, de repente te quitan el tambor y te tiran un hoyo. Ojo con eso. Bueno, estimado amigo, hemos terminado, nos pasamos un poquito, pero en fin, así están las cosas. Agradezcamos a Nicole que nos ha tenido la bondad de acompañarnos en este día. Sí, yo me quiero despedir. Acuérdense que el fin de semana hay que cambiar el horario, lo que me da mucha lástima porque estoy feliz. Tú sabes que yo me levanto muy temprano. Sí, claro, y he logrado estos días levantarme con luz de sol, pues ya amaneció, pero ahora vuelvo a retroceder y a levantarme oscura. Pero bueno, no importa, el horario de verano te encanta madrugar. Te encanta sentir que estás sola corriendo en la oscuridad de la ciudad mientras todos roncan como locos dentro de sus camas. Ya. Muchas gracias, estimados amigos. Muchas gracias, Nicole. Nosotros nos vemos mañana y con Nicole nos vemos el próximo jueves.